1. Terminé secuestrando, pero empecé levantando y prostituyendo. Al entrar al jardín del centro donde sería nuestra entrevista, mi mirada quiso cruzarse con la suya, pero la joven, con una actitud inquebrantable, ignoró mi presencia. Sus ojos, profundos, negros y grandes, por fin voltearon hacia mí. Yo, sentada, esperaba una mirada ausente, pero fue tan penetrante que sentí mi alma desnudarse. Su cabello, oscuro y lacio, caía desordenado sobre sus hombros. Entablamos un diálogo monótono. Al inicio, contaba sus relatos con frialdad, como si todas sus vivencias, los delitos cometidos, las atrocidades experimentadas, se trataran de una receta de cocina, la más sencilla, la más común, una sopa de pasta. Se deleitaba en su dureza, orgullosa de ser mujer, en varias ocasiones atribuyó sus victorias a su naturaleza femenina. Desprestigiaba a las personas débiles y se refería al llanto como un defecto del humano. Varias veces gozó del sufrimiento ajeno y al momento de narrarlo su espíritu se hinchaba de energía, asemejándolo al alimento inevitable y necesario para llevar a cabo sus labores dentro del cártel. Conforme fuimos avanzando, su corazón difícil de penetrar por fin me mostró algo de humanidad. Escondido en lo más profundo de su ser, un arrepentimiento sincero nubló su mirada y sus ojos profundos se convirtieron en una laguna. Surgieron los recuerdos felices de una infancia gris, vivida entre la mayor impunidad e inseguridad, la preocupación sincera por su familia y la admiración por su padre. Blanca, con escasos años de vida, tan impenetrable, me mostró luces de aquella niña, hija, hermana y pareja de hace 4 años. He aquí su historia. Me agarraron por el primer secuestro que hice, pero ya traía muchas cosas encima. Desde los 13 años me uní a un cártel en el que tenía un rol específico por ser mujer, ahí cometí todo tipo de delitos, pero empezaré contando el último. Éramos 6 involucrados en este secuestro, Jorge, mi novio, y yo, una pareja que fingiría vivir en la casa de seguridad y otros 2 chavos. Uno de ellos en teoría sabía cómo hacer todo, y el otro era su amigo, pero este último fue el eslabón débil en nuestro plan perfecto. El plan era que Jorge y yo estaríamos todo el tiempo en la casa de seguridad sin salir, así lo hicimos los 4 días que duró el secuestro. La otra pareja fingiría que vivía en la casa de seguridad, entrarían y saldrían de la casa como si se acabaran de juntar y empezaran a vivir ahí. Así, cara a la sociedad, todo estaría perfecto. Los otros 2 chavos se dedicarían a hablar con los familiares, cuidar a la secuestrada y organizar los detalles de la entrega del rescate. Las primeras horas todo iba como lo planeado, ya estaba la chava en la casa de seguridad, logramos meterla al coche y luego a la casa sin ningún contratiempo. Llegando a la casa, Jorge y yo nos acomodamos porque sabíamos que no saldríamos en algunos días. El amigo de nuestro amigo estaba con la chava todo el tiempo, pero le empezó a dar ciertas libertades que no se le pueden dar a un secuestrado. Estoy segura de que le empezó a gustar y a dar compasión. Llegado el 4.º día, ellos 2 iban a ir por el rescate acordado en 2 millones. Antes de salir, el amigo de nuestro amigo le dejó las ventanas y la puerta abierta a la secuestrada, quien se puso a gritar y las alarmas de los vecinos se encendieron. En ese momento mi novio se estaba bañando. No pude ni quise dejarlo solo, así que corrí porque en el baño no se escuchaba mucho. Me metí y le dije, esto ya valió madres. Me preguntó, ¿por qué? Y salió tratando de ponerse la playera mientras lo jalaba. Llegó la policía y nos agarró a Jorge, a mí y a la pareja que vivía en la casa. Jorge y yo éramos los autores intelectuales, no había nadie más detrás del plan. Cuando se lo platicamos a nuestro amigo que sabía sobre el tema, nos dijo que si lo hiciéramos y que él tenía otro compa que nos podía ayudar a cuidar a la secuestrada. Después de platicarlo algunos días, dijeron que mejor no, que no nos metiéramos en problemas, pero la verdad a mí ya se me había metido la idea a la cabeza y soy muy aferrada. Ya llevaba tiempo que no trabajaba en nada porque había dejado el cártel y todos los otros ilícitos que cometía, así que les dije, ¿qué puede pasar? Vamos a hacerlo. ¿Qué puede pasar? Pues ahora me lo respondo, esto fue lo que pasó, nos agarraron, perdí a mi bebé en el momento de la aprehensión, llevaba 2 meses y medio de embarazo, fue inmediato, empecé a sangrar y lo perdí, y nos encerraron a los 4. Me dictaron una medida de casi 5 años, la máxima por ley para adolescentes, en un centro de menores. A Jorge quién sabe cuánto tiempo le falte pues es 8 años mayor que yo, obvio lo juzgaron como adulto y lo metieron a la cárcel. Los otros 2 no están detenidos. Cuando pienso en cómo sucedieron las cosas, llego a la conclusión de que ellos tenían todo planeado porque justo cuando fueron a cobrar el rescate llegó la policía. Creo que todos estaban coludidos porque también se me hace muy raro que la policía haya llegado de inmediato. Estoy segura de que nos sacaron del plan para dividir el rescate entre ellos y le dieron a la policía su parte. Me llamo Blanca y soy del Estado de México. Nací en el seno de una familia normal con papás y hermanos. Me gusta actuar, hacer ejercicio, leer, pasar tiempo conmigo y escuchar música. Me gusta casi toda la música, menos el reggaetón y menos el de ahora porque las letras se me hacen poco coherentes, ponen mal a la mujer y es muy grosero. En las mañanas iba a la primaria como los demás niños del barrio y en las tardes jugaba con mis amigos y hermanos. En la noche nos teníamos que meter temprano a la casa porque siempre había cartulinas que decían, el que esté en la calle después de las 12, se le levanta. Por mi casa era muy común encontrar cabezas, dedos, pies y piernas por la calle. Por ahí hay mucha inseguridad porque luego se alocan y se agarran a balazos en donde quieren, va pasando uno que les cae gordo y lo matan. Entonces sales al otro día de tu casa,
y es lo más natural del mundo encontrar como 6 cuerpos y 2 cabezas. Un tiempo mi papá se fue a vivir a Estados Unidos. Creo que en esa época se enfrió la relación y valió madres. Mis mejores recuerdos son de cuando era pequeña, mis papás juntos, salíamos a pasear y así, tengo muchos recuerdos bonitos de esa etapa. Mis cumpleaños eran maravillosos, me gustaban mucho mis fiestas, me las hacían como yo quería, estaban mis papás, tíos, gemenitos, todos juntos. También me gustaba mucho ver series con mis hermanos, sobre todo las de narcos, como la de Pablo Escobar. Siempre admiré mucho a esos personajes por su forma de trabajar, de planear y de hacer tantas cosas. Cuando iba en primero de secundaria mis papás se divorciaron. Nunca me tocó ver violencia entre ellos, jamás se pelearon frente a mí, pero sabía que ya no se llevaban bien y si no eran felices juntos porque lo hacían, se amargaban la vida. Aunque todavía estaba chica, me daba cuenta y les dije, mejor sepárense, dense un tiempo. Ya después si funcionan regresan, si no ya no. Si ya no se quieren, divórciense. Uno va creciendo y viendo cómo las cosas no están funcionando como antes. Mi papá es y siempre ha sido una de las personas más importantes para mí. Aunque mis papás tuvieron hijos con otras parejas antes de cumplir los 18 años, mis hermanos y yo siempre fuimos su prioridad. Nunca nos faltó nada. Mi papá y yo tenemos el mismo carácter, siempre se acercó a mí para decirme lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando iba a terminar primero de secundaria, un día llamaron y dijeron que a él y a otros 2 familiares los acababan de matar. En ese momento mi vida se derrumbó, mi pilar, mi motivación, mi fuerza, lo que me impulsaba a seguir adelante ahora estaba muerto. Me morí en ese momento. Sentí muy feo, pero como estaban mis gemenitos en la casa, me quedé pensando cómo les iba a decir, no mames. Mi papá ahora será uno más de los descabezados que nos encontramos al salir de la casa cuando caminamos a la escuela. Intenté no llorar, no quería que mi mamá, mis hermanos y sobrinos me vieran mal, ahora debía ser el sostén emocional de todos, no podía darme el lujo de caer en la tristeza, además tendríamos que ir a reconocer el cuerpo y necesitaba estar bien para ese momento. Nadie nos decía nada del cuerpo, solo quería abrazarlo, aunque estuviera frío, ver sus ojos por última vez, pero tenía miedo de verlo destrozado, no sabía a lo que me iba a enfrentar. Pasaban las horas y solo esperábamos una llamada, una noticia, alguien que nos dijera dónde estaba el cuerpo. Así pasó todo el día y la noche. A la mañana siguiente sonó el teléfono, por fin. Hablaban de la cárcel para avisarnos que mi papá y familiares estaban detenidos. Nunca creí que me daría tanta emoción saber que mi papá estaba encarcelado, no importaba el tiempo que estuviera ahí, podría abrazarlo una vez más y platicar con él. Sentí mucha alegría y pensé, tengo papá para rato. Al principio no pudimos visitarlo porque era una cárcel de máxima seguridad y los trámites se tardaron unos meses. En la primera visita, fui con mi tía y mi prima. Sentí una felicidad inmensa y me puse a llorar de verlo así. Platicamos como 4 horas, hasta que llegó la hora de irnos. Otra vez la tristeza me empezó a invadir. Le dieron 5 años de sentencia por portación de armas. Él y mis otros familiares fueron a comprar unos invernaderos y se quedaron a dormir en la casa del amigo de un amigo. Ahí había armas y los agarraron. Prefiero no saber de esas cosas. Lo que sí sé es que no eran sus armas, pero pues si estás ahí es porque algo tienes, aunque no seas culpable de eso. Trato de no juzgar ni pensar en los delitos de mi papá porque no soy Dios ni quien para hacerlo, pero no te meten así nomás porque sí a la cárcel. Creo que estaba pagando por los delitos que cometió. Los días pasaron, aunque no le guardo rencor a mi papá porque las cosas pasan por algo, sí tenía cierto resentimiento porque casi se acababan de separar y eran demasiadas cosas. Estuve un tiempo en depresión y fui sacando mi tristeza y mis emociones en puras cosas negativas como portarme mal, tener malas amistades, no ir a la escuela, echar fiesta de jueves a domingo. No lo canalicé en algo positivo. Mi papá era mi motivación para hacer las cosas, y cuando empecé segundo de secundaria dejé la escuela. Él siempre me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, déjalo, no lo comiences para dejarlo a medias. En ese momento no tenía ganas de seguir estudiando, así que lo dejé. Mi papá siempre me ayudaba en las tareas y en todo, tenía mucho dominio sobre mí, era mi impulso para hacer las cosas, y cuando ya no estuvo, pensé, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a hacer conmigo esto? Nada es igual sin él. La relación con mi mamá era peor cada día, no era como mi papá, no hablaba conmigo, siempre me regañaba, gritaba, decía que no la obedecía ni le hacía caso. Yo le contestaba que ya estaba grande y que me dejara en paz. Toda la tristeza que sentía me la guardé y la empecé a sacar en otras cosas, a todos les daba el avión, me junté con malas compañías, no llegaba a dormir, me la pasaba toda la noche de fiesta, tomábamos, bailábamos, etc. Sentía que ya era muy grande, pero tenía 13 años recién cumplidos. Allá por donde vivo, cuando caminas por la calle siempre se te acercan personas que quieren saber tu nombre. Al principio se acercan sin maldad y por más que tú no quieras, te hablan y no te dejan hasta que les contestas. Es muy común conocer a personas que trabajan en algo ilegal, siempre que te paras en cualquier esquina hay alguien que está metido en eso, todo el mundo se conoce y te empiezan a presentar a amigos. Empecé a salir con este tipo de personas y por las noches, cuando iba con ellos y había retenes de policías y militares, mis amigos me pedían que les escondiera sus armas y drogas porque casi no cateaban a las mujeres, entonces nos dejaban pasar. Siempre decía que íbamos a casa de mi mamá y me dejaban pasar. Lo hice en un par de veces, pero después pensé, ay, no, qué pendeja. Pendeja si lo haces sin cobrar.
Entonces las siguientes veces que me pedían el favor, les decía, ¿cuánto me vas a dar? Al principio me decían que yo ni necesitaba el dinero, pero poco a poco me empezaron a pagar. Cuando mi mamá se dio cuenta de que empezaba a tener dinero me preguntaba, ¿de dónde lo sacaste? Mis novios me lo dieron, respondía. ¿En dónde trabajan? Insistía. Ay, ya no preguntes, es dinero y ya. Mi mamá todavía creía que iba a la escuela, pero yo siempre me iba de pinta y llevaba muchos días sin asistir. Así, mi relación con los del cártel cada vez era más fuerte. Se puede decir que soy cómplice de muchos delitos, pero al principio solo lo hice para divertirme y estar en la fiesta. Como mujer es más fácil engañar a un hombre, por eso mi trabajo era levantarlos. Los del cártel me decían, necesitamos levantar a tal chavo. Les preguntaba cuándo, a qué hora, dónde. Les pedía dinero para comprar ropa, cambiarme de look y pagar todo tipo de bebidas en el antro. Mi propósito era empedar al chavo y entregarlo en el lugar que me dijeran. Podía llevarlo al antro que quisiera, tenía la puerta abierta, entonces yo hacía lo que quería, tenía todo para entrar. Cuando llegaba me preguntaban, ¿con quién vienes? Yo respondía soy tal y tal, y, pues, tenía vara alta. Primero entrábamos al antro, luego embriagaba un poco al tipo y después le decía que ya me había aburrido y quería salir a comprar algo. Siempre escogía lugares como un Oxxo o una farmacia para llegar caminando. Entonces nos agarraban a los dos y supuestamente nos iban a matar. A él le tapaban los ojos y yo hacía todo el show para que pensara que a mí también me habían agarrado. Ya después me salía por la otra puerta del coche y me iba al antro otra vez, a veces me quedaba a ayudarles en el trabajo. Por lo regular levantaba chavos que andaban de habladores, tipos que por querer ser algo que no son, por sentirse grandes o por lo que fuera, hablaban y decían cosas que no debían. A veces nada más los dejaban en alguna sierra ahí, a su suerte, amarrados, y ya después iban por ellos. A muy pocos los mataban. Por lo regular, solo los golpeaban y les decían, llevas una, o llevas tantas, y ya sabes que la tercera es la última. En el antro, cuando alguno se ponía difícil y me complicaba el trabajo, me ponía a gritar que me estaba haciendo algo y que lo sacaran. En ese momento les escribía a mis jefes para que lo recogieran en la entrada del lugar. Los del antro ya sabían y les daba para su refresco cuando me ayudaban. Por estos trabajos me pagaban, aparte de mi sueldo, 10,000 pesos por persona, más todo lo que necesitara para verme bien, las bebidas y lo que consumiera adentro. Según los pagos eran cada quincena, pero mi trabajo era diferente. Yo ponía mis reglas, les decía, si trabajo para ti, quiero un celular para esto nada más, porque no voy a usar el mío. Necesito una moto, ropa, zapatos y todo para salir. Para hacer todo esto bien, me sirvieron dos cosas, ser mujer y el adiestramiento. Mi papel como mujer es muy diferente al de los chavos del cártel. El mío es seductor y mucho más de inteligencia. Tengo que pensar en cómo convencer al tipo que me encarguen para llevármelo al antro, que haga lo que yo quiera y así levantarlo sin problemas. La verdad, de todos los casos en los que colaboré, hubo muy pocos, los puedo contar con los dedos de las manos, que me costaron trabajo. Creo que los hombres, aunque parezcan muy machitos, en el fondo son débiles. Lo único en lo que tienes que trabajar como mujer, es en que no te duelan las cosas. Yo siempre he sido poco sentimental, de hecho, muchas de las que están aquí, en el centro de internamiento, se la pasan llorando o deprimidas. Entonces reflexiono como allá afuera están haciendo sus pendejadas todas envalentonadas, pero ya aquí están de putas mericounes. A mí me dicen que no se me ablanda el corazón. La verdad no voy a sentir compasión por otra culera igual que yo. Todas somos iguales y estamos aquí por pendejas, no por otra cosa. Aparte de ayudar a levantar chavos, hacía otras cosas dentro del cártel. Por ejemplo, cada uno de los integrantes tenía un territorio en el cual ponía cartulinas con anuncios, esas que leía cuando iba en la primaria y decían, el que esté fuera de su casa después de las 12, se le levanta. Pues ahora, yo ponía la cartulina y también levantaba. La otra cosa que me sirvió fue el adiestramiento que nos daban los del cártel. Cuando no teníamos trabajo específico, subíamos a la sierra, con el uniforme de entrenamiento, todo negro, y ahí nos entrenaban, corríamos, hacíamos mucho cardio, pesas, etc. También nos enseñaban a manejar armas. De eso ya iba muy adelantada porque mi papá me enseñó a usarlas desde chiquita. Mi papá y mis tíos tienen huertas de mangos y limones, así que teníamos que cuidar las tierras porque siempre se metían a robar, entonces yo veía cómo disparaban y le pedí a mi papá que me enseñara. En cuanto al adiestramiento psicológico pues casi no nos decían nada. Pienso que tú solo vas aprendiendo tu psicología, te tienes que hacer fuerte y ya sabes a lo que vas, entonces no te pueden doler las cosas. Había muchas compañeras que se ponían a llorar y eso, pero siempre hablaba con ellas y les decía que si no iban a ser fuertes, se fueran a la chingada porque aquí no hay lugar para los débiles. Algunos de mis compañeros usaban drogas para no sentir tan feo y así hacer las cosas, pero yo no, prefería trabajar en mis 5 sentidos. Siempre dicen que los mejores trabajos se hacen en tu sano juicio porque así estás consciente de lo que haces y no te excusas en que estabas drogado. Pienso que drogado y alcoholizado todo el mundo agarra valor. Si lo vas a hacer, hazlo en tus 5 sentidos porque si no después viene el arrepentimiento. En otros momentos si me drogaba, siempre me ha gustado agarrar la fiesta y, cuando ya estoy cansada, meterme cocaína para aguantar mucho más. Desde los 14 probé esa droga, pero ahora aquí ya no hay y me siento bien. Siempre que iba a trabajar, cargaba con mis armas, me gustan mucho las chiquitas, las que puedo meter a mi bolsa, una 9 o una 22, en los antros ya sabían,
entonces me dejaban pasar con ellas. Me hacían sentir todopoderosa. Ahora que lo pienso hacia atrás, creo que es como un pendejismo que se te mete en la cabeza. En ese momento sientes que nadie te puede tocar, que estás por encima de todos, pero también estaba muy consciente de que algún día iba a pagar por todo, terminar en la cárcel, muerta o en el hospital. Me daba miedo que me dispararan y quedar pendeja, inservible. No quería acabar en el hospital porque ni me gusta cómo huelen ni ver a los demás todos enfermos, prefería la cárcel o la muerte. Cuando reflexionaba eso y me saturaba o cuando ya había trabajado mucho, les decía que no quería levantar ese día o esa semana, me relajaba un poco y ya luego regresaba. Para estos momentos ya ganaba suficiente dinero, nunca trabajé con ese fin, pero me empezó a ir bien y me fui a vivir sola. Tenía 14 años y ya no necesitaba a mi mamá. Cuando quería verla, iba a buscarla, pero mi relación con ella era complicada, siempre la estaba bloqueando en el celular porque me hacía muchas preguntas como ¿en dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿De dónde sacas dinero? Así que, cuando quería verla, iba a su casa y le preguntaba a la vecina que cómo estaba mi mamá, si me decía que bien, pues ya me iba. Como lo acabo de decir, mi objetivo no era el dinero, más bien me gustaba ver sufrir a la gente, sobre todo a los que se sienten como dioses en la tierra y luego, ya cuando los agarras, te están implorando que no los mates, que por favor les des otra oportunidad. Siempre me ponía a pensar, este es un hablador y se siente bien machito y ya después está llorando diciendo, no me mates. En ocasiones reflexionaba en cómo son las cosas, cuando se sienten muy amparados piensan que nadie les puede hacer daño, que eso nunca les va a suceder, que si los agarran se los pasan por el arco del triunfo o los matan y todas esas sensaciones los hacen diferentes. Pero luego ves a esa misma gente llorando por su vida y dices, ay, no manches, tanto que hablabas y ahora vete. También me gustaba mucho la adrenalina que se siente en ese momento, cada vez era una aventura nueva que me hacía sentir bien. Empecé a andar con el jefe de la banda, me llevaba como 18 años, pero era muy bueno conmigo, duramos como medio año. Después ya no quise andar con él y le dije que hasta ahí en lo sentimental, pero en lo laboral seguíamos en lo mismo. Aceptó. Entonces conocí a Jorge, trabajaba para el mismo cártel, y cuando empezamos a salir, el jefe le dijo, cuidadito y le haces algo porque es una buena chava. Aunque le falta madurar, sabe lo que quiere. Empezamos a salir, nos hicimos novios y nos fuimos a vivir juntos. Me encanta, también me lleva muchos años, como 8. Estoy muy enamorada, me gusta mucho su forma de ser conmigo, sus defectos, sus virtudes, todo él me encanta. Seguimos en contacto, aunque ya no como antes. Al principio me mandaba cartitas con una que también está aquí. Siempre habla con mi familia y me manda dinero para mí y para mi casa. Me encantaría hablar con él, pero es complicado porque también está en la cárcel y quién sabe cuántos años le falten. Nunca trabajé por dinero, pero el tipo de trabajo fue en aumento y cada vez era más redituable. En una ocasión me pidieron ayuda para rafaguear una casa donde vivía una pareja que andaba de cártel en cártel y no era leal. Nos pagaron 50,000 a cada uno. El problema fue que después me enteré de que su hijo de 3 o 4 añitos también estaba ahí. Como he sufrido por eso, siempre pienso que los niños no tienen la culpa de nada y son intocables. Pienso mucho, ¿qué tal si lo maté? ¿Qué estúpida soy? Tal vez una de mis balas lo alcanzó, pero creo que nunca sabré si lo maté o no. Cuando empecé a vivir con Jorge dejé de trabajar un rato. En teoría descansas una semana y trabajas otra. A mí me descansaron un mes porque había trabajado mucho, pero seguía recibiendo mi quincena, 30,000. Ya cuando quise regresar, me vestí para ir a la sierra, me presenté y me preguntaron, ¿tú qué haces aquí? Respondí, vengo a trabajar. Entonces me dijeron que ya no. Luego pensé qué hacer ahora que estaba desempleada. A una amiga y a mí nos mandaron mensajes para ver si queríamos ser escorts. Platicamos y decidimos que eso no era para nosotras. Entonces se nos ocurrió contratar a otras mujeres y así les podíamos dar trabajo a las que quisieran ganar dinero. Como las dos conocíamos mucha gente, pues fue fácil empezar a armarlo. Fue sencillo, subíamos las fotos de las que querían trabajar, no solo de escorts, también de prostitutas, los clientes se metían a nuestra página y elegían a la que querían. Mi amiga se encargaba de una mitad de las chavas y yo de la otra, llegamos a tener 50 trabajando al mismo tiempo. Cobrábamos entre 3 y 5,000 pesos el servicio, dependiendo de las horas o servicios que requirieran, y les pagábamos un porcentaje. Por ejemplo, si cobrábamos 5,000, le dábamos 1,000 y nos dividíamos el resto. Todo era por mensajes de WhatsApp y Facebook. Nosotros nunca veíamos a los clientes, contratamos un chofer para que llevara a las chavas con los clientes y fuera por ellas. Si alguno trataba de pasarse, no pagaba o quería salirse con la suya de cualquier forma, era bien fácil meterlo en cintura, pues ya conocía a mucha gente que les daría una escarmentada. Les decíamos, sabes en lo que te metes, sabes que es ilegal, si quieres seguir viviendo, adelante, si no ya sabrás. Teníamos muy respaldadas a las chavas. La verdad era dinero muy fácil y nosotros lo trabajábamos desde atrás del teléfono, sacábamos entre 100,000 y 200,000 de ganancias, dependiendo del mes. Jorge se empezó a molestar conmigo por esta red de prostitución y discutíamos sobre eso. Me decía que como le hacía eso a las mujeres si yo era mujer, que no me iba a dejar nada bueno. La verdad, yo pensaba que les estaba dando una fuente de ingreso, nadie las obligaba, ellas lo estaban haciendo por voluntad propia. Me insistió mucho y comencé a dejarlo,
pero siempre me llegaban mensajes de chavas que querían trabajar o clientes que requerían servicios. Entonces le dejé más responsabilidad a mi amiga y me fui retirando poco a poco hasta que me salí por completo. Por lo que me cuentan, sigue afuera operando la red, le va muy bien y no creo que la cierre. Del dinero, no me queda nada. Todo me lo gasté en ropa, cosas para mi casa, para mis hermanos, a veces les daba dinero a otras niñas o a las chavas que trabajaban para mí. Jorge y yo tenemos la casa, pero es lo único que nos queda. La verdad tuve mucha suerte de que nunca me pasara nada. Creo que el hecho de ser mujer te da un poco más de seguridad física en los cárteles, al menos, en mi experiencia, porque nunca me pasó nada, trabajaba mucho por teléfono y solo a veces tenía que salir. Cuando miro hacia atrás y veo mi adolescencia, pienso que viví mucho en muy poco tiempo, conozco demasiadas cosas, muchas más de las que debería. Creo que de todo he aprendido un poco, aunque hayan sido cosas muy feas, me han dejado enseñanzas. No me gustaría regresar el tiempo. Hay cosas de las que sí me arrepiento y que no volvería a hacer. Estar aquí me permitió darme cuenta de que estaba haciendo mal, que todo fue por mi culpa y de nadie más. Aprendí a valorar a mi familia, a mis papás, a mis hermanos y a todos los que me apoyaban. Ellos siempre decían que iba a ser alguien en la vida y creo que defraudé su confianza. Ya les pedí perdón a todos, me dicen que son cosas que pasan, que todos cometemos errores y que no los vea como uno, que mejor me ponga a pensar en lo que hice mal y cómo voy a seguir para tratar de recapacitar y ya no hacerlo de nuevo. Mis papás no quieren que regrese al estado porque dicen que conozco mucha gente ahí y puedo hacer lo mismo. Confían en mí, pero es mejor prevenir. Creo que tienen razón. Cuando veo a México y pienso en él, pienso que es una mierda. Aunque hay muchas personas que tratan de cambiar, el gobierno no los deja progresar. Hay demasiada inseguridad, mucha delincuencia, mucho robo. Creo que algo bueno que me dejó todo esto fue aprender a defenderme porque las cosas allá afuera están muy fuertes. Hoy más que nunca hay que saber protegerse porque ni la policía ni el gobierno nos van a ayudar, al contrario, nos van a meter el pie o a pedirnos siempre una tajada de nuestras ganancias. Espero que no me gane la tentación ni me obliguen a seguir en lo mismo. Quiero cumplir con mis planes y estudiar una carrera. Aquí ya terminé la secundaria y la prepa. Me gustaría estudiar administración de empresas. Creo que soy buena para los negocios, gestionar, dirigir y mandar.